rumbo al centenario del eclipse solar de 1923. Pasaje y Yerbanís. La ciencia y la astronomía desde años remotos poco a poco sufrieron una evolución. Tres áreas fueron fundamentales en la historia de la civilización humana. La filosofía, la religión y la ciencia fueron usadas para tratar de entender el entorno y el desconocimiento. Al voltear al cielo, cada una formó una interpretación. Al tiempo, de lo aprendido formaron sus bases, que poco a poco se fueron moldeando, y en el caso de la ciencia, en su evolución ocupó a las matemáticas, a la geografía y a la astronomía, entre muchas otras ciencias. Las predicciones de algunos de los eventos astronómicos se fueron perfeccionando, aunque la precisión no era muy exacta, pero aún así, esto permitió en alguna época acompañar a los descubrimientos en la vida diaria de la población, utilizando almanaques donde daban a conocer sucesos como eclipses lunares, solares, lunas nuevas y llenas que terminaban ayudando a las fechas de plantación, entre muchas otras cosas, que la observación al cielo y la naturaleza daban. En el caso del eclipse del 10 de septiembre de 1923, su historia comenzó varias décadas atrás. Como se ha mencionado, las predicciones en almanaques se basaban en cálculos recientes a su publicación anual, y para esta historia, su predicción comenzó casi 30 años antes. El astrónomo David Peck Todd nació en Lake Ridge, Nueva York. Fue profesor de astronomía y director del observatorio de Amherst College. Fue el organizador de una serie de importantes expediciones astronómicas, iniciando en 1878, como nota curiosa, en la expedición a Japón en 1896, en una época de largos viajes y meses de planeación. Estando listo para la observación del eclipse del 9 de agosto de ese año. Sufrió ahí, no el peor de los miedos para la observación de un eclipse, como lo es el mal clima con lluvia y nubes, sino uno peor e inusual. Aunque las condiciones ambientales no fueron buenas, en un lugar cercano a su punto de observación, tuvo la mala suerte de contar con la presencia de un volcán en erupción, terminando de arruinar las pocas posibilidades de observación, debido a la presencia de una lluvia de cenizas. Su última expedición reportada la tuvo en mayo de 1919 en Brasil y Argentina. David Todd a principios del 900 escribió una publicación llamada Tres centurias de eclipses totales en México de 1850 al año 2150. Esta publicación curiosamente la desarrolló centrada en los cálculos del trayecto y duración de los eclipses totales que en México se tuvieron desde 1850 y se tendrían hasta el año de 2050. El primer eclipse total, y más próximo a la fecha de publicación, lo fue el del 10 de septiembre de 1923. A este eclipse le siguieron los de marzo de 1970, julio de 1991, abril del 2024, marzo de 2052, septiembre de 2071. Estos últimos igualmente los describió con sus cálculos, aunque las fechas fueron posteriores al rango puesto en el título de la publicación. La publicación aparentemente no causó revuelo alguno en nuestro país. Para el medio astronómico fue solamente una aportación más. La verdadera reacción tuvo que esperar hasta el año de 1910. La llegada de la Revolución Industrial a México provocó al país un crecimiento en muchas áreas, avanzando en un entorno global que el mundo en general experimentó en esos años. Para el año del 10, el país vivía un entorno efervescente en las áreas científicas, pedagógicas, culturales, industriales y en muchas otras más. 1910 fue un año de eventos en muchos ámbitos. La celebración del centenario de la independencia la encabezó el presidente Porfirio Díaz. El principal festejo se centró en la celebración del centenario de la independencia. En todos los sectores se organizaron eventos, desde concursos en las artes, la cultura y la ciencia, convocando a la población y al gran número de asociaciones e instituciones con las que contaba el país. Septiembre fue el mes que concentró el mayor número de actos y eventos, y es en este mes donde se celebró un congreso internacional de gran importancia. Este evento fue el Congreso Internacional de Americanistas en su 17ª edición. Su objetivo se centró en el estudio histórico y científico de América desde una perspectiva multidisciplinaria. Los primeros 10 congresos desde su primera edición en 1875 se celebraron en Europa. Los temas en los que se convocaban a desarrollar para presentar sus resultados estaban centrados en entornos como la arqueología, antropología,
física, lingüística y literatura, historia y arte, historia de la ciencia, entre otros más. Debido a la celebración del centenario de independencia de México y de Argentina, la edición de ese año se separó en dos. Para Argentina se celebró el Congreso en mayo en la ciudad de Buenos Aires, mientras que para la Ciudad de México lo fue en septiembre. El Congreso fue un éxito, todos los temas fueron muy concurridos, y en el caso de la astronomía la única ponencia fue por parte de David Todd, con la presentación de 3 centurias de eclipses totales en México de 1850 al año 2150. El Congreso Internacional Americanista cerró con un viaje de todos los participantes a las ruinas de Teotihuacán. Los visitantes se fueron maravillados con lo presenciado. La arqueología tuvo en ese momento un gran apoyo presidencial. El impulso dado en su medida beneficiaron ampliamente al Museo Nacional, a la antropología y a las zonas arqueológicas. La astronomía corrió con la misma suerte que la antropología, la visión de una corriente positivista que México traía como parte de una reconstrucción desde Juárez, facilitó un entorno de investigación en el país. La Sociedad Astronómica Mexicana, la Sociedad Alzate, el Sismológico Nacional, el Servicio Meteorológico Nacional y más instituciones gozaron de apoyos. Pero en el caso que une la historia del eclipse de 1923 con David Todd, se puede decir que comenzó con una institución clave, como lo fue el Observatorio Astronómico Nacional de Tacubaya, donde la formación del personal desde su apertura y de la institución desde su primer director hasta llegar a 1910, se conectaron en el momento de la presentación de las 3 centurias. La persona indicada estuvo presente en el momento y en el lugar preciso, como lo dejó en una pequeña mención en una publicación. No es difícil imaginar la emoción de un astrónomo como Joaquín Gallo, con tan solo unos años de pertenecer al Observatorio Astronómico Nacional y a partir de ahí, comenzar a imaginar lo que sería ese gran acontecimiento mundial en nuestro país. Joaquín Gallo, 13 años después, sería ya el 4º director del Observatorio Astronómico Nacional para ese momento, y fungió como enlace con el resto del mundo astronómico entre 1919 y 1923. Al igual que también coordinó y auxilió a las expediciones que llegaron a nuestro país para la observación del eclipse. El ingeniero Joaquín Gallo, para ese 1910, podremos estar seguros que jamás imaginó cómo cambiaría el panorama algunos meses después. Con un entorno que detonó con violencia provocada por diferencias e injusticias sociales. El camino al eclipse de 1923 tomó una ruta sinuosa, y no solamente para el entorno de nuestro país, sino también en el entorno de la ciencia y la astronomía mundial. El profesor David Todd no asistió al eclipse en México el 10 de septiembre de 1923. Su última expedición reportada fue en 1919 a Brasil, retirándose al tiempo por enfermedad. Solamente quedará para México el recuerdo de una historia que comenzó tal vez el día de la publicación de las 3 centurias, o a lo mejor, en ese Congreso de 1910. Centenario del eclipse de Pasaje y Yerba Anís. 10 de septiembre de 2023.